Para personas inquietas, Capital Radio. Y nosotros seguimos aquí después de un corte publicitario pequeño, no se quejen. Y creo que ya tenemos al experto, yo no sé ya si llamarlo experto, si profesor, si catedrático, si director general de obras públicas, ya no sé, porque hay un montón de gente en La Palma y ahora ya en el gobierno de Canarias que están convencidos bien porque lo dicen o por omisión, de que don Carlos Soler lo que dice, perdóname Carlos, lo voy a subrayar y entrecomillar, dice que son pamplinas. Bueno, sí. Pues a Pamplina no sé cómo. Yo he hecho un esfuerzo, llevo años haciendo un esfuerzo y venga, un esfuerzo. La verdad que uno se cansa, porque después ves esto de Valencia, que hay los muertos que hay, ya no se sabe. No sé ya si hoy hay 225 o todavía hay 222, porque unas veces suman los de Murcia o los de Albacete y otras veces no, y los desaparecidos no se sabe si los sumamos o los restamos. Entonces, es increíble porque esto empezó por 11, eran 11, después la cosa fue 16 y tal. Yo no sé por qué nos toman el pelo de esta manera. El tema de las balsas, los embalses, las presas, ya tú nos dices, cada cosa pues tampoco es importante, ¿no? Hay una presa, esta mañana me mandaste tú, creo que fuiste tú, una presa ya desbordada totalmente. Yo no sé cómo se puede arreglar, ahora hablaremos de eso, cómo se puede arreglar una presa que se desborda. O sea, no estaba contemplado de ninguna forma que esa presa se vaciara por las compuertas, sino o algún, no sé, ¿cómo se puede decir? O algún canal de desagüe lateral para una emergencia, algo, ¿no? ¿O no? No, las presas lo que les pasa es que bien sacan el agua de manera controlada por las compuertas y por los desagües. Pero luego hay otra manera de sacar de cuando se llenan hasta arriba y ya no pueden llenarse más, pues todo lo que hacen es que vierten el agua por los aliviaderos, se llama, que son los vertidos que hay por encima. La que yo te envié es una presa en la cual el momento era todo justo, porque los aliviaderos no daban más de sí. Les había llegado una cantidad de agua al embalse, que la habían llenado todo el embalse, y el agua estaba tapando completamente, o sea, vertiendo por encima de los aliviaderos, pero justo a punto de pasar a la vía de coronación. O sea, estaba justo en el momento en el que ya la presa está en un momento puede ser preocupante. Pero todas estas presas, la ventaja que tienen, que son esta que por ejemplo que te digo, era una presa de gravedad que aguanta por su peso. Entonces el agua le cae por encima y es capaz de aguantarlo. Otra cosa es que el agua al caer por encima pero por toda la coronación, no por el sitio que tiene preparado, se le vaya por los estribos y se le vaya al contacto con la presa, con la ladera. Pues en ese momento el agua cayendo por el estribo puede socavar el estribo y puede dañar el contacto entre el hormigón y la presa. Y ahí es donde puede haber problemas. Pero también piensa que la presa, de la imagen que yo te envié, es una presa que está cumpliendo su misión. No solo se ha llenado de agua, con lo cual ha retenido la primera andanada, sino que luego está laminando toda la avenida, con lo cual entonces está cumpliendo una misión de contener toda esa masa de agua. De todas formas, yo sigo, acuérdate lo que hablamos la semana pasada, sigo diciendo que la clave de todo esto está en la limpieza de los cauces, por un lado, y en la otra en que hay que hacer más infraestructuras. O sea, esas infraestructuras
estaban hechas en un plan hidrológico que se ha venido haciendo en España durante muchos años. Vamos, te hablo de los años 20. Desde los años 20 se ha venido haciendo todo un plan de hacer presas, que todas esas presas que se podían hacer en España las definió un señor que se llamaba Manuel Lorenzo Pardo. Este hombre hizo una lista de 1000 presas y es lo que luego la República, primero la dictadura de Primo de Rivera, luego la dictadura la República, luego de la dictadura de Franco y luego la democracia, las han ido haciendo. Y así íbamos hasta que se hizo el plan hidrológico que hizo Aznar, que era la continuación de todo esto, en el que estaban puestas todas esas infraestructuras, continuar con todos los encauzamientos y todas las presas, hasta que llegó el gobierno de Zapatero y decidió, con Cristina Narbona, decidieron que fuera presas, fuera encauzamientos y vamos a poner desaladoras. Y ahí fue el comienzo del caos, porque lo que pasó es que lo que antes era una prioridad, sobre todo para todo el levante español, que eran los encauzamientos y las presas, terminó en que no valía la pena, que también empezamos ya con lo de la historia del calentamiento global, del cambio climático, y que ya no iba a llover y que entonces había que colocar desaladoras, y de esos lodos han venido estos barros, y nunca mejor dicho. O sea que ya lo de las desaladoras no era un tema de Canarias, sino que ya fue un tema, claro, aquí yo no lo seguí, tú lo seguiste más porque eres profesional del asunto, supuestamente. Claro. Y entonces... No, esto venía de antes. No. Ajá. Esto venía, date cuenta, esto venía desde la época de cuando el que para toda esta cuestión de los encauzamientos y de las presas es el gobierno de Zapatero, porque deroga el plan hidrológico que ya estaba aprobado, incluso había obras contratadas, como era un trasvase en el Ebro, y las anula, les da el 6% de beneficio a las empresas por quitarles el contrato, y lo que hace es que cambia toda la política hidráulica, se inventa otro plan hidrológico, y entonces lo que hacen es cambiar presas y embalses por desaladoras. Cuando date cuenta que los números eran muy claros, en España a nivel de la península, corren cada año 100 kilómetros cúbicos de agua. 100 kilómetros cúbicos. Un kilómetro cúbico es 1000 metros por 1000 metros por 1000 metros. ¿Te das cuenta? O sea, un kilómetro cúbico es enorme. Lo que nosotros hablamos en Canarias es de hectómetros cúbicos, que es 1000 veces menos que un kilómetro cúbico. Bueno, pues para que nos fijemos en las cifras, lo que corre por todos los ríos de la península al año son 100 kilómetros cúbicos. De esos 100 kilómetros cúbicos, España necesita alrededor de unos 30, porque todavía no está claro si necesita 40 o si necesita 20. Vamos a ponerle un valor de 30. Tenemos 3 veces más agua corriendo por los ríos de la que necesitamos. ¿Te das cuenta? Con esas 3 veces más tenemos para caudales ecológicos, para darle agua a Portugal, que también tiene derecho y no se la podemos cortar, y tenemos para sufragar todos los gastos. ¿Pero qué pasó? Que Cristina Narbona, que era la ministra, junto con Zapatero, se empeñaron en colocar desaladoras. Y entonces así nos ha ido todo. No tenemos agua y además encima sufrimos las inundaciones. Claro, porque todo esto, fíjate tú en Murcia, que yo venía oyendo una sequía y vuelta con la sequía y vuelta con la sequía de Murcia, y resulta que ahora está cayendo agua por todos sitios, ¿no? Sí. No sé dónde estamos en esa presa que me has mandado, sí, pero me imagino que todas estas presas que está, porque yo vi Málaga ayer, las imágenes de Málaga, que gracias a Dios no ha habido daños personales, y agua, pero por todos lados, ¿eh? Agua, yo no sé qué presas hay ahí, pero al final... Hay presas, date cuenta que tenemos hechas bastantes presas. No llegamos a las 1000, pero habremos hecho hasta 1000. Lo que pasa es que algunas las hemos hecho y luego ha habido que tirarlas porque las hemos recrecido, que es lo que hablamos el programa del otro día.
El recrecimiento de presas trae consigo o bien abandonas la presa anterior o bien metes la presa nueva encima de la vieja. Esa también es una forma de recrecimiento, ¿no? Bien, todo esto, al fin y al cabo, había presas, pero es lo que te digo, esas presas se han hecho desde la República, la dictadura de Franco y la democracia hasta el momento que aparece Zapatero, que es el que para todo esto. Y entonces, además, es curioso porque los ingenieros de caminos, como nos habíamos dedicado a hacer tantas presas, habíamos llegado a ser expertos a nivel mundial. Había la tecnología de las presas, por ejemplo, de las presas bóveda o de las presas de materiales sueltos, eran tecnología que se exportaba a Estados Unidos y se exportaba a los demás países. Pero claro, todo esto se fue al traste, pues desde que apareció Zapatero, porque lo paró todo, bueno, y Zapatero, y no hay que olvidar a Cristina Narbona, que fueron las que empezaron con el tema de la desalación, porque las desaladoras que colocaron ellos no están ahora mismo más que al 15% de la producción, porque uno de los problemas que tenía, que ya se lo avisaron antes de que empezaran, los de las compañías eléctricas se lo dijeron, le dijeron a la señora ministra, como ponga usted en marcha todas esas desaladoras, va a tener que multiplicar la producción eléctrica. Y claro, esa era otra, porque la producción eléctrica no era multiplicarla, no era el momento. La teoría era, y eso es lo que hizo Zapatero, cambiar térmicas por renovables, cosa que está bien hecha, porque al fin y al cabo es renovable. Otra de las cuestiones discutibles de ese cambio fue el dinero que nos ha costado a todos los españoles este cambio. Pero vamos, bienvenido sea si es que lo llegamos a terminar de pagar algún día. Pues lo estás pagando tú, y lo están pagando los oyentes, y lo estoy pagando yo. ¿Vale? Hay una pregunta, o sea, que yo creo que el único que puede responderla eres tú. Si se hubiesen hecho 3 o 4 presas que estaban previstas, no sé si son 3 o 4, tú me corregirás, previstas en la zona de Valencia, ¿se hubiese evitado esto, Carlos? Sí, claro, pero no son 3 o 4, son más. Son muchas más, porque hay que contar con azudes pequeños, hay que contar con presas de 40 o 50 metros y luego con grandes presas. Ese era el plan que había. Era ir haciendo todo escalonado para ir laminando la avenida. Todo eso era lo que se tenía que haber hecho, pero todo eso es lo que se dejó de hacer. Date cuenta, y en eso que te quiero insistir, lo fundamental para controlar las avenidas, lo fundamental son las presas y los encauzamientos. Esa es la cuestión. Los encauzamientos es para llevar el agua ordenada y las presas es para quitar cantidad de agua. Hay que pensar que cuando uno viene a una riada, si te fijas en las imágenes de televisión, se ve muy claramente. Cuando nos ponen las imágenes del momento de la riada, es todo un agua descontrolada que viene fuera de cauce, que inunda todo, y en cambio al día siguiente, nada. O un pequeño arroyo. ¿Por qué? Porque las inundaciones se producen en instantes, pero en el fondo es poca agua como volumen, pero en cambio mucha agua como caudal. Esa es la diferencia. El caudal que viene es instantáneo y puede ser enorme, sin embargo el volumen total, como es durante muy poco tiempo, es poca. Hay que hacer los embalses para que se almacene ese agua y se quede. Y si no se consigue, por lo menos que pare el primer golpe. Y el segundo golpe, cuando ella vierta, porque ya no le cabe más agua y vierta, como la imagen que te mandé yo ayer, cuando vierte por encima, ya entonces la segunda presa, la que está debajo, ya se encargará de cogerla. Pero ¿qué pasó también? También que no lo he comentado, uno de los argumentos en que se agarraron Zapatero y Cristina Narbona fue lo de la ecología y que los cauces tienen que preservarse para el bienestar de los bichitos. Bien, eso ha sido un tremendo error, porque eso es lo que ha provocado todo este tema que estamos diciendo. Se puede hacer ecología y se puede hacer ecología seria, pero no ecología en contra de las vidas humanas. Esa es la cuestión. Si os dais cuenta, todos los que vean los programas estos, se ve
que toda el agua que trae primero está sucia, muy sucia, porque está arrastrando mucho material, con lo cual está erosionando, está socavando el cauce. Al socavarlo se lleva toda la vegetación, y toda la vegetación que se ha estado preservando para pajaritos y demás bichos, la riada se lo lleva en un instante. Y no solo se lo lleva, sino que lo mete en los ojos de los puentes, provoca un embalse, convierte el puente en un embalse hasta que el puente cae, que entonces vierte todo el agua de golpe. Y eso son las avalanchas de agua que también se deben venir en esas imágenes. Sí, sí, que es increíble cómo vienen esas avalanchas, ¿no? Además la gente claro, lo dice. Es un desembalse instantáneo. Y por eso es una ola que viene encima, de la corriente. Una ola que, según el embalse y la distancia a la rotura, puede tener 1 metro de altura. Es como un tsunami en pequeño. Esa es la manera de actuar de una riada. Increíble la fuerza que tiene el agua. El otro día, te decía que el otro día me preguntaban en televisión, el domingo pasado, que qué pasaría si cayera una pluviometría, una dana como la de Valencia aquí en las Islas Canarias. Yo lo que dije es que con la cantidad de agua, si es una dana con esa cantidad de agua, que fueron 580 litros por metro cuadrado, y que en algunos sitios hablaban hasta de 800, si es esa la cantidad, bueno, esto sería una catástrofe total, pero total. Hay que pensar que en la riada de 1830 hubo 300 muertos, ahora se contarían por miles. Hay que pensar que en 1830 la densidad de población era la 10ª parte de aquí. Luego, aquí sería una catástrofe tremenda. Porque aquí además ya no solo es lo que decía también en el programa, ya no solo es una cuestión de que se te inundan los cauces, se te desborda, se anega todo y se inundan los sótanos y demás. No, es que además la luz se cae, deja de haber luz. Y luego además las carreteras se cortan, porque tenemos una orografía que en cuanto empieza a llover, en la lluvia sobre los taludes, formando escorrentía por los taludes, derrumba todo y las carreteras se cortarían. O sea, imaginaros lo que podría ser el caos y, por tanto, la catástrofe en una situación como esa. No, es que yo estaba por decirte, digo, pero bueno, si la orografía nuestra es mucho más alta en relación al tamaño de la isla, en este caso Tenerife. O sea, ves los barrancos, eso. Un día hice yo un comentario, porque además me puse a contarlo, los barrancos que hay desde que sales de Santa Cruz, y no te hablo del norte, te hablo hacia el sur. Y yo me cansé de contar los barrancos, ¿eh? Yo creo que hay más de 40 o de 50 barrancos grandes que llevan años y años sin correr, pero que están ahí, los barrancos. Y todo eso no ayuda a sacar el agua de la isla. Pero, José Juan, date cuenta que si los barrancos están ahí es porque se han hecho. Eso quiere decir que han funcionado. Y que si ayudan a sacar el agua, sí. ¿Cómo la sacan? A cambio de erosionarse, a cambio de arrastrar material. Todo lo que tú ves en un barranco que le falta. O sea, si tú coges las paredes del barranco y la parte de arriba la unes a la parte de arriba, todo ese triángulo, ese material, se lo ha llevado el agua. Y se lo ha llevado el agua aquí en Canarias a base de riadas. Porque como no corre de manera continua ningún barranco, esto lo ha hecho a base de riadas. Y date cuenta, por ejemplo, la envergadura de barrancos como el de Santos, en Santa Cruz. ¿Tú ves la envergadura? Bueno, pues eso lo han hecho las riadas. Claro. Es impresionante saber. Esa envergadura tiene que sacar agua como loco, tiene que sacar agua de la laguna y de todo lo que venga por ahí a montones. Yo me acuerdo, me imagino que sí, tú estabas aquí ya, y yo estaba estudiando y hubo una inundación de la laguna por los años 78, 79, una inundación terrible en la laguna, pero que después se hizo una obra hidráulica allí importante de canales, que yo los he visto algunos, no sé si tú los has visto todos, yo he visto algunos, ¿no? De canales para evacuar el agua de la laguna, ¿no?
Esos son los canales, esos son canales de drenaje que sirven para cuando empieza. Claro, es que date cuenta que la laguna está en un sitio que es una cuenca que tiene muy poca salida. Una de las pocas salidas es hacia el Barranco de Santos. Hay otra salida que va como hacia los rodeos y luego sale, que esa sería la del que va a la zona del Boquerón y Valle Molina. Bien, esos drenajes cuando cae un montón de agua, pues lo que hacen es que al final se inunda toda la parte baja y a partir de ahí desagua por esos dos lados. Eso es lo que ha provocado en la sedimentación de todo el barro, es lo que ha provocado el que se formara un lago y que la laguna se llamara La Laguna. También ayudado por una especie de almagre que se ve en el túnel del Canal del Norte, que se atraviesa, que es un almagre que ya le quita permeabilidad. El hacer una ciudad en un sitio que había una laguna, pues es lo mismo que le pasaba a Roma. Acuérdate, Roma estaba entre 7 colinas, hasta que vino un gobernante que hizo la cloaca máxima, y ahí fue cuando se provocó el desagüe y Roma dejó de ser una ciudad insana. Pues es lo mismo que hicieron aquí en La Laguna cuando lo que dices tú de los años 80. Es la misma historia. Pero me decía yo para defender la parte de que tenemos infraestructuras para solucionar un caso de una caída de 800 litros, de una gota fría, porque esto al final es una gota fría, porque la dan a la gente que es una cosa rara y claro que tenemos medios, la ingeniería lo ha hecho. Esto, el de sanear un territorio para poder hacer una ciudad, bueno, fíjate, San Petersburgo era una ciudad, es una ciudad que está hecha encima de un pantano, pero un pantano, un lodazal, y eso lo saneó Agustín de Bethencourt, se lo saneó para el zar Alejandro. Entonces, todas estas cosas se hacen y la ingeniería, a los ingenieros de camino sabemos hacerlos y lo hemos hecho. Lo hemos hecho siempre. Sí, pero me ha dejado... El problema, José Juan, es cuando viene un político y te para la historia. ¿Por qué? Porque sin tener ni idea te dice, no, ahora dejamos de hacer esto y vamos a hacer otra cosa. Ese es el problema. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en Valencia? Claro que estaba todo definido y diseñado para hacerlo. De hecho, además, ahí tienes el ejemplo de Valencia con el encauzamiento del Turia. Eso es lo que ha salvado a Valencia y lo ha salvado 2 veces ya, con la semana pasada o hace 15 días y ayer mismo ha vuelto a salvar a Valencia el encauzamiento. Eso te demuestra que funciona. Bueno, pero mira, me quiero quedar, te hago una observación a esto. La observación es que hay un gran político español que está no sé si ya llegó, en Bakú, ¿no? En la ciudad que la nación es Azerbaiyán, creo que es, a ver si no me equivoco, y está en lo del cambio climático. O sea, no hay quien lo baje del burro, tiene 220 y pico muertos, no sé cuántos desaparecidos, pero él sigue en la Luna Valencia, es que lo voy a decir así, en la Luna Valencia. Pero eso es una. Pero la segunda, que me ha dejado muy intranquilo, es que yo pensé que en Tenerife, vamos a hablar de Tenerife, La Palma ya es que es peor, ¿no? Con los barrancos que tenemos, no es suficiente desagüe para que no nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó cuando el Delta. ¿O no? Sí, lo que pasa ¿O hay que hacer algo más? Hombre, lo que hay que hacer es encauzarlos, porque al encauzarlos, primero le estás poniendo las paredes en vertical, y le estás limpiando el fondo, con lo cual admite mayor caudal. Pero además de eso, porque si no, el barranco lo que hace es que no coger altura o al llegar a desembocar en el mar se abre y al abrirse erosiona. Por eso todos los barrancos cuando llegan al mar se abren. ¿Has visto que todos los barrancos cuando llegan al mar son más anchos? Por ejemplo, el barranco de las Angustias es un claro ejemplo, que además encima han cometido el error de poner ahí como 2.000 personas viviendo ahí, en esa desembocadura, que eso es una locura.
Pero bueno, eso es un tema que si quieres algún día hablamos. En lo que me dices también del cambio climático de Pedro Sánchez es asombroso, porque fíjate que el cambio climático en el mes de mayo se esgrimía para decir que ya no llovía. Ahora cae un agua que es un palo de agua y ahora es también el cambio climático. Lo que era la excusa para demostrar el cambio climático en mayo sirve ahora para dándole la vuelta para lo mismo. Lo que les falta decir es que en la próxima es que van a decir que con el cambio climático llueve hacia arriba, porque ya no les queda nada más. Porque claro, aquí todo es el cambio climático, cuando lo que es de verdad es una ineptitud de nuestros políticos en continuar las obras que les han definido los técnicos y que habían demostrado que funcionaban. En vez de eso, ellos, porque se creen iluminados por el dedo divino, cogen y cambian la política hidráulica y el resultado son los 230 muertos. Esto es lo que hay que tener clarísimo y lo que hay que tener en cuenta para el futuro. Vale, y yo te pido un consejo para Tenerife. Tenerife hemos sufrido, bueno, en Las Palmas nos oyen también, pues para Tenerife y Las Palmas, un consejo. O sea, si a nosotros nos caen 800 litros por un metro cuadrado, yo me he quedado temblándome. A mí me ha dejado muy mal. No tenemos, o sea, la orografía tan profunda que tiene Las Palmas y Tenerife, La Palma, La Gomera, o sea, no son capaces de evacuar, sino que hay que hacer algo más. Se nos desmonta la isla. Con 800 litros por metro cuadrado, aquí se crea un caos y una catástrofe, que esa sí que también va a ser como esta otra, como decían, que no tenía precedente, pero que aún así no había que poner el nivel 3, porque no había pasado nunca. Pues esto sería igual. Con 800 litros por metro cuadrado, bueno, pues decirte que cuando tuvimos la de los 100 litros, la de 100 litros por metro cuadrado en el año 2004, me parece que fue, 2002, hubo 8 muertos. 8 muertos y 400 casas en el suelo. Pues multiplícalo, no por 8, sino por muchísimo más, lo tienes que multiplicar porque la relación no es lineal. Porque además también tú hablas de la orografía, que la orografía es muy alta y que tal, pero claro, la orografía es engañosa, porque los barrancos son cortos, pero la velocidad del agua es tremenda, mucho más alta. ¿Por qué? Porque la pendiente es mayor. Entonces, como los barrancos son cortos, pero tienen la cabecera muy alta, la velocidad es enorme. Entonces, el poder de devastación de ese agua es muchísimo mayor. Bueno, ¿Ves cómo no te puedes fiar? Que la orografía va en contra, no a favor. Sí, me acabo de dar cuenta. Yo esta noche ya no voy a dormir bien. Voy a estar revisando por alrededor de casa. Oye, Carlos, se nos acabó el tiempo. Se nos fue. Hoy, cada vez que hablamos un tema muy interesante, se nos va más rápido, ¿no? Hace pum, sac. Me he quedado con el tema de la orografía. Me ha dejado muy preocupado. Tengo aquí un montón de oyentes haciendo preguntas. Cuando los oyentes hacen muchas preguntas que están preocupados también, y entonces pues nos ha dejado a todos en un estado de ánimo complicado, pero complicado. Mira, un tema que tenemos que hablar algún día que también está relacionado con esto, es lo que yo te dije de la desembocadura del Barranco de las Angustias. Es un punto que puede tener graves problemas en el futuro. Vamos, y que es cuestión de tiempo que suceda un día una catástrofe en esa desembocadura de ese barranco. Ya lo hablaremos. Oye, Carlos, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo miércoles, si Pedro Sánchez le apetece y nos deja. Está Ferrera, la mujer de Ferrera, Ana Pastor, que son los dueños ya de los medios de comunicación y de lo que tenemos que decir y lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que ir de vacaciones. Si nos dejan, pues estaremos aquí. Si no, pues nada, pues ya nos vemos y nos echamos un cafetín. Sí, hombre, no creo que me fusile. O sea, no hemos llegado a todavía. Bueno, seguiremos un saludo. hablando tú y yo. Hasta luego. Señores, sean buenos, pórtense bien, no se asusten. Y yo creo que si tienen una casa pegada a un barranco, mejor que se compren otra. Ya, directamente. Un saludo. Capital Radio.